parte de su currículum. Ha trabajado como secretario de acuerdos en la primera sala regional de Hidalgo de México, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde efectivamente ahí tiene elaboración de proyectos, de sentencias y control de expedientes. Todo ese tema de la regulación fiscal, que sin duda lo domina al 100%, ¿no? Como jefe de departamento en la primera sala regional de Hidalgo, elaboración de proyectos y sentencias y control de expedientes. En la octava sala regional metropolitana, en la entonces primera sala regional de Hidalgo, como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, elaboración de acuerdos y trámites administrativos. Esta experiencia es, por mencionar algunas, pero es muy inherente a estos temas. Entonces le damos la bienvenida a nuestro expositor y bueno, pues tenemos los micrófonos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues efectivamente, bueno, les agradezco mucho la invitación a todos ustedes. Felicidades por esta nueva iniciativa. Les deseo mucho éxito a todos. Y pues sí, efectivamente, estos temas ya nos alcanzaron, el tema de fisco, ¿no? De los impuestos. Antes, pues escuchábamos el amigo de un amigo, como coloquialmente decimos, ¿no? Que le sucedió, le impusieron una multa. Ahora no. Ahora estamos muy alerta a veces en los correos electrónicos de que nos llega una notificación por el buzón y de que decimos, ay, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Aquí hay que estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque pues somos contribuyentes y no nada más liderando sus empresas, sino como personas físicas. También tenemos que llevar a cabo un cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, la charla del día de hoy es cómo emplear esos medios de defensa. En específico, vamos a enfocarnos un poco al Servicio de Administración Tributaria, SAT, porque, bueno, realmente el tema en la materia fiscal, pues también abarca IMSS, Infonavit. Entonces, híjoles, esta charla se vería muy larga, ¿no? En ese aspecto. Pues ya enfocándonos adentrándonos al tema del SAT, yo siempre he considerado ahora a mis clientes, porque trabajé muchos años en el gobierno, como ya lo comentó Enrique, trabajé en el tribunal y posteriormente varios años en el SAT, en las áreas jurídicas. Disculpa, Héctor, ¿crees que puedas hablar por micrófono? Es que dicen que se escuchan no del todo bien. No, ¿hay dejado? ¿Ahí sí dejado? Muchas gracias. Pues entonces, en esta trayectoria que tuve en la Administración Pública Federal, pues me he dado cuenta de cómo ha evolucionado el tema de los impuestos y que sobre todo las autoridades fiscales también han evolucionado al emitir actos, pues tal vez con una mayor fuerza hacia el cumplimiento de las obligaciones. Es por eso que hoy en día, pues a través de los medios electrónicos, a través de las visitas directas a los domicilios de los contribuyentes, pues conocemos si vamos cumpliendo o no con nuestras obligaciones. Entonces, yo siempre he recomendado, a eso iba, he recomendado ahora a mis clientes el tema de que no nada más deba atenderse este tema de los impuestos con el contador, porque siempre, y se los digo a título personal, siempre veo algo de impuestos y volteo con el contador, ¿no? Ahora ya no, vamos a tener una nueva visión en este tema, siempre el contador y el especialista, que en este caso es el abogado, porque desde hace algunos años los despachos grandes siempre han tenido esa idea de que el contador vaya muy de la mano con el abogado, porque algunas cuestiones son muy jurídicas, o sea, ya no son tan contables, ya también hay muchas cuestiones jurídicas que ayudarían mucho para no llegar a la imposición de una sanción, a una multa, a un crédito, a un aseguramiento de cuentas bancarias,
a una cancelación de series digitales, que ya ahora lo vemos continuamente, o hasta la atención de cartas de invitación. No sé si alguien ha escuchado este tema, ¿no? Que ya también es muy común. Entonces, soy de la idea de que tanto el abogado como el contador de manera conjunta lleven a cabo esta atención de estos actos que las autoridades fiscales emiten. En específico, repito, el SAT, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de saber cómo defendernos, de saber de qué manera atender si estamos conforme o no con estos actos que la autoridad nos dirige, si lesiona nuestra esfera jurídica, como lo decimos en derecho, y si es así, entonces, ¿cómo emplear correctamente estos medios de defensa? Y aquí es un poquito el tema de la disposición. Ok, gracias. Bueno, pues un medio de defensa, aquí me permito hacer un concepto, es un mecanismo jurídico al que pueden acudir los contribuyentes cuando la autoridad no respeta los derechos con la emisión u omisión de actos. ¿A qué me refiero con esta emisión u omisión de actos? Muchas de las veces, al momento de emitirse un acto, nos lesiona por la imposición de una multa, repito, un crédito. A esto me refiero con la emisión de un acto. Y con la omisión es cuando, por ejemplo, uno solicita ante una autoridad fiscal, en específico en el SAT, alguna petición y no nos da respuesta, también está lesionando nuestros derechos, porque pues, nos deja inseguridad jurídica. No sabemos si nuestra petición va a ser favorable el día de mañana o no, o si podemos continuar con alguna labor de nuestra empresa. Entonces, a esto me refiero con la omisión de actos. En contra de esta emisión y omisión de actos, podemos llevar a cabo estos mecanismos de defensa y hacerlos valer ante las autoridades correspondientes u órganos jurisdiccionales, tribunales en específico, ¿no? Dentro de los medios de defensa hay unos derechos, o estos medios de defensa están respetados por la Constitución Federal. De hecho, ya es un derecho el acceso a los medios de defensa. Y bueno, esto significa que el contribuyente puede ejercer y defender sus derechos y obligaciones ante las propias autoridades o ante los tribunales que llevan a cabo el conocimiento de materia fiscal. En la exposición, bueno, me permití hablar sobre normatividad. De acuerdo a la jerarquía de leyes, pues bueno, estos medios de defensa están respetados, como les comenté, por la propia Constitución, sobre todo en el artículo 17 de la Constitución, donde establece que los gobernados podrán interponer los medios de defensa que crean convenientes. Cité el artículo primero por la reforma constitucional de junio de 2011, donde en esta reforma se establecen ya de manera específica o sobresalen los derechos de las personas, que deben de ser respetados por las autoridades administrativas y darle prioridad a ellos sobre los actos que ellos hacen. El artículo 14 y 16 son derechos que nosotros tenemos, que los actos deben de venir debidamente fundados o motivados, de que debemos de tener una garantía de audiencia, que debemos de ser respetados, oídos y vencidos, etc. Y ya bueno, más abajo, estos medios de defensa se van sustentando en la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Aquí hay un apartado específico en esta ley donde establecen que los particulares podrán ejercer sus medios de defensa correspondientes y que las autoridades fiscales deben establecer al final del acto un apartado donde señalen
cuál es el medio de defensa que puede ejercer a quien va dirigido ese acto. Es decir, señalen la autoridad a quien deba interponerse, el término que tiene para impugnar, bueno, la autoridad y el término que tienen para impugnarlo, la ley en la que se sustenta ese medio de defensa. Dice esta Ley Federal de Derechos que si la autoridad no lo hace, los términos para el particular o para quien va emitido ese oficio o ese acto se duplican como sanción a esa omisión que tuvo en el documento de ese señalamiento específico. La ley de amparo, bueno, pues es otra ley que establece precisamente los procedimientos de los amparos directos o indirectos, que más adelante voy a platicar un poquito de ellos. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo rige básicamente lo que es el juicio de nulidad, el juicio contencioso administrativo federal. El Código Fiscal, pues hablamos de los recursos administrativos y de los acuerdos conclusivos o algunas conciliación que pueda tener, en este caso, la. Esos es básicamente los fundamentos que tienen estos medios de defensa que vamos a ver.
que puede conocer un juez de distrito es muy amplio. Realmente son todas las hipótesis que los medios de defensa ordinarios no conocen. Todos aquellos actos dentro y fuera de los procedimientos, aquellos actos que tal vez afecten de manera directa o indirecta nuestra esfera de derechos, todo puede ir al juicio de amparo indirecto. Muchas de las veces, por ejemplo, un tema muy, tal vez muy coloquial es, nos aseguraron la cuenta bancaria, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el medio de defensa? Porque pues, no tengo conocimiento ni de dónde vino, ni de qué autoridad vino. Entonces, pues el abogado recomienda el amparo indirecto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el juez de distrito admite la demanda porque realmente en contra de este tipo de actos, a menos que se lo hayan notificado, pues no se sabe de qué autoridad vino, cuál fue la causa o origen de este aseguramiento. Entonces, admite la demanda. Nosotros debemos de señalar a autoridades responsables y bueno, les va a correr traslado. Ya las autoridades responsables dirán o alzarán la mano, si es mi acto, no es mi acto, y entonces el juez de distrito comienza a conocer el origen, el origen, el acto propio que es el acto de molestia que está perjudicando en este caso al quejoso, el que arma, el que propone la demanda, y entonces pues hace una búsqueda de dónde o quién fue la autoridad que está lesionando sus derechos con este aseguramiento, embargo, bloqueo de cuentas, ¿no? Ese es un tema muy, muy conocido en los juzgados de distrito, que no podemos llegar al juicio de nulidad impugnando eso, porque ni siquiera la ley te lo permite, o sea, el tribunal no puede llevar a cabo o conocer ese tipo de actos. Entonces nos vamos al amparo, que es un medio de control constitucional donde nosotros decimos, pues hay una violación a mis derechos y exponemos los fundamentos y los motivos. Ahora bien, también el amparo lo podemos utilizar muchas de las veces en las auditorías, y aquí hay que tener muy en cuenta, yo les aconsejo realmente en su equipo, dentro de la empresa o sus asesores, que consideren que también, retomando con lo que inicié, de que consideren que al momento de que el SAT o cualquier autoridad fiscal toca la puerta, aparece en el buzón tributario, es importante que desde un inicio también tenga conocimiento el abogado, porque el manejar las auditorías desde un inicio para un abogado es mucho mejor que ya cuando tenga el final del procedimiento. Digo, hago la recomendación porque durante el procedimiento podemos emplear todos estos medios de defensa que pues de alguna manera por el actuar de la autoridad no estemos conformes con ello. Yo hace tiempo tuve un cliente de Veracruz que iniciaron una auditoría. Fue el SAT de Veracruz quien inició esa auditoría y después, por cambios de estructura en el SAT, pues se fue otra desconcentrada de Tuxpan, si no me recuerdo, la que conoció esa auditoría. El tema es que se acercó conmigo esta persona y pues me dijo sinceramente, pues la verdad en ese ejercicio yo omití pues todos estos impuestos, ¿no? Traía un crédito aproximadamente de 4 millones que realmente era representativo para esta persona porque pues, su negocio básicamente era la venta de fertilizantes. Entonces, pues me decía que ni con todo lo que tenía en su bodega podía cubrir esas cantidades. Entonces, bueno, iniciamos con esa auditoría, empezamos a atenderla con su contador y pues me di cuenta que había algunos actos que ya venían un poco viciados por parte del SAT. Entonces empezamos a emplear medios de defensa dentro de la auditoría, lo cual provocó la equivocación del SAT
y al momento que le determinan el crédito, ya venía, realmente ese crédito venía demasiado deseado de origen. Entonces, pues fue muy sencillo en el juicio de nulidad, pues hacer valer esas violaciones y nos declararon finalmente la nulidad disciplinaria de ese crédito que se había fijado. Y realmente ya no pudo utilizar por el tema del ejercicio, ya no pudo ni siquiera emitir una nueva. Entonces, a eso me refiero, que es importante que el abogado conozca todo este tipo de procedimiento para que el día de mañana pues le sea más sencillo. A mí al final, si me hubiera llegado el cliente con la determinación del crédito, híjoles, pues hubiera sido demasiado complicado porque realmente le dio tiempo. Entonces, a través de los vicios, a través de las cuestiones que pudimos manejar, pues se llevó a cabo en este caso la nulidad, y bueno, pues el cliente muy contento con esta situación. Por ahí pudimos viciar hasta unas notificaciones de una auditoría, y realmente fueron vicios de la misma de los mismos visitadores. Yo le hice algunas recomendaciones: haz esto, no abras, sigue, mira, di esto, bla, todo eso llegó al pie de la letra, y fue cuando tropiezo por parte de los auditores, pues ya al final quisieron componer con actas, pero ya fue muy tarde esa situación. Y así puedo comentarles otros ejemplos. En el tema del amparo, bueno, retomando un poquito el tema del amparo, hace un año también otro cliente se acercó y me comentó que le habían cancelado sus sellos digitales por una cuestión de falta de información. Realmente analicé el procedimiento y ya estaba todo, o sea, no se había atendido por parte del contador, había dejado pasar los actos, bueno, todo había sido consentido con eso. Lo que hice fue recomendarle hacer una nueva petición ante el SAT para poder revivir o retomar el sistema, porque el procedimiento ya estaba terminado. Entonces, presentamos vía escrita y por el buzón un escrito. El SAT volvió a retomar el tema de los sellos, y entonces ahí sí nos fuimos, provocamos el acto, como decimos, porque pues obviamente si nosotros impugnábamos el fin del procedimiento, ya hacer un acto consentido y nos iban a designar la demanda por no pagar el procedente o extemporánea. Entonces, al momento de hacer esa solicitud y de darnos contestación, nos agarramos con esa respuesta para retomar otra vez el juicio. Primero agotamos el juicio de nulidad porque la misma autoridad nos dijo que en la parte final que procedía el juicio de nulidad. Bueno, agotamos el juicio de nulidad, solicité la pretensión en este proceso, me la concedió el tribunal en el tema para que me avisaran los temas de los sellos, y ahí va lo importante. Exacto, muchas de las veces cuando ve esta situación de que pueda llevar un riesgo dentro de sus lineamientos, son muy rudos en el sentido de no facilitar a los contribuyentes o acceder a las peticiones, ¿no? Es por eso que nosotros llegamos a un tribunal para que de alguna manera lo combine, pero incorporar a la fiscal y tocar. Esto fue lo que hice de inmediato, promover un amparo, y con el juez de distrito ya no hubo posibilidad de que el SAT se hiciera nada. Le dio 24 horas para que deshabilitara, para que entregara a la empresa un montón de sellos, y si no, pues ya saben, las sanciones son de institución, sabes, multas, destitución de la autoridad, y entonces ahí sí, no menos de 24 horas ya estaban habilitados, ya le habían dado al señor sus sellos. A eso me refiero con el empleo de los medios de defensa idóneos, ¿no? En este caso, el juicio, cuando el juicio de nulidad, cuando el juicio de amparo, para que no nos veamos en un desechamiento de la demanda, en un sobreseimiento, y pues bueno, caigamos en esa situación. Entonces, de ahí la importancia de conocer procedimentalmente la interposición de estos medios de defensa. Por otra parte,
Dentro de estos medios de defensa, les hablaba anteriormente que eran jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Los no jurisdiccionales, estamos hablando de que no hay un juez y nos acercamos ante la autoridad. Y aquí hablamos de los recursos administrativos. En materia fiscal, en específico, los tratamos de revisar los recursos administrativos. El recurso de revocación, que es el que comúnmente utilizamos como contribuyentes cuando estamos inconformes con algún acto y que lo conoce la misma autoridad. En este caso, quien emite estos actos son o recaudación o auditoría. Y quien, cuando le ponemos el recurso de revocación, que ahora son por el sistema, por la plataforma, lo conoce la jurídica, y la jurídica es la que resuelve si su homóloga de auditoría o su homóloga de recaudación llevó a cabo esos actos apegados al derecho. Entonces, de ahí que resuelva, ya sea favorable o desfavorable para el contribuyente, pero es más ágil. Es regularmente el recurso de revocación, pues lo puede resolver en tal vez unos 3, 6 meses, dependiendo de las cargas de trabajo que tengan cada administración desconcentrada. Entonces, a eso me refería con acercarse con la autoridad para poder llevar a cabo una mejor defensa. Ya si no es el caso, entonces pues, nos vamos al juicio. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que podemos? Porque usted dirá, bueno, tenemos varios medios de defensa, entonces, ¿cuál empleamos? Yo creo que aquí procesalmente hay que sacarle provecho a estos medios de defensa. También, cuando tenemos una auditoría y regresamos al tema de las auditorías, pues nosotros como contribuyentes para acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones debemos de exhibir toda la documentación que nos piden. Sin embargo, por cuestiones de administración o por cuestiones tal vez hasta ajenas a la empresa, en la auditoría que lleva un año, pues no tenemos la documentación. ¿Qué podemos hacer en el recurso? En el recurso exhibir más documentación para poder acreditar el cumplimiento de esas obligaciones. Y el SAT nos debe de aceptar esa documentación, revisarla nuevamente y determinar que sí cumplimos con nuestras obligaciones. Entonces, en medios de defensa podemos aportar las pruebas que no aportamos en la auditoría y que van a servir para acreditar el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ahí es una oportunidad adicional porque ya también la Corte emitió hace un par de años una jurisprudencia donde dice que ya no puedes exhibir ese tipo de pruebas en el juicio de nulidad porque pues, no pudieron ser revisadas por la autoridad durante la auditoría o en el recurso de revocación. Entonces ya en juicio de nulidad pues, no fueron conocidas por la autoridad fiscal y entonces ya no son viables el estudio por parte de la sala fiscal. Entonces por eso es importante que hay que aportar las pruebas en el momento oportuno. Ahora, de ahí la importancia de estos mecanismos de defensa ante las autoridades, el acercamiento de las pruebas, el que puedas tener una resolución más rápida, más ágil, una comunicación. Hay muchos, miren, y se los digo por experiencia, durante varios años estuve en el SAT, hay algunas cuestiones que son, se me hacen un poquito inútiles tal vez, o infructuosas, por dicho, el interponer un recurso cuando solicitamos una devolución y nos la niegan. Ya es tan común, ¿no? Ahorita el tema de las devoluciones. Presentamos una devolución, no la desisten o no la niegan. Entonces, ahorita hay una línea muy marcada en las áreas jurídicas del SAT y tratándose de devoluciones, realmente confirman todos los actos del auditor. Dicen no a la devolución, no a la devolución. Es ahí lo factible es irse mejor al juicio de nulidad, y porque finalmente las pruebas regularmente las pruebas de las solicitudes de devolución pues ya fueron presentadas ante la misma autoridad. Entonces no tiene caso gastarse un tiempo en el recurso administrativo, mejor irse directamente al tribunal y resolver todo. Y de hecho, cuando se presente la demanda, ahora hay que regresarse al SAT. No nada más solicitar la cantidad
que no me devolvió, sino también ahora los accesorios, ¿no? Que son las actualizaciones y los intereses. Entonces, bueno, nuestra devolución si era de 10 pesos y llegamos a ganar el juicio, pues todo eso se va incrementando día tras día y el SAT tiene que devolver los 10 pesos más todo lo que se acumule. Que muchas de las veces en un juicio se llega a duplicar esas cantidades. Ahora, en el tema de las devoluciones, comentar es algo muy importante. Hay muchas empresas, o han escuchado de empresas que comúnmente tienen tasa cero, o ser alimentos, o algún beneficio en materia de IVA, bueno, y que continuamente tienen saldos a favor. Estas empresas pues, solicitan ahora las devoluciones continuamente, pero por alguna cuestión normativa el SAT ha tenido que abrir auditoría tras auditoría en cada uno. Aquí en algunos casos es hasta recomendable irse al menos en una solicitud que haya sido negada o desistida a juicio. ¿Para qué? Para crear un precedente en esa empresa. Porque vamos a estar batallando y batallando y batallando con la autoridad. Entonces, con un juicio favorable que nosotros tengamos en ese sentido, podemos demostrarle al SAT y decirle al SAT, mira, ya tengo un precedente. Entonces, para ellos es más fácil que sustenten dentro de sus expedientes, y se los digo porque lo viví estando en el SAT, sustenten en sus expedientes la viabilidad de esa devolución, ya no frenarla con tantos requerimientos, con tantas solicitudes, porque me ha tocado llevar o manejar el tema de las devoluciones en el despacho para el cual trabajo y me dicen, bueno, mira, te entregamos en cada solicitud este documento y se repite en todos los sectores. Con un juicio que tengas, eres precedente en el expediente y de ahí en adelante el SAT no va a tener ningún problema en acceder a las demás solicitudes. Entonces, es también importante ese tema, ¿no? Les comento las devoluciones porque también están muy de moda hoy en día. Y finalmente, un último medio de defensa, medio de conciliación, es básicamente los acercamientos ante la Prodecon. En una auditoría también puede ser que lleguemos a un acuerdo conclusivo que está regulado por el Código Fiscal y donde hay dos perspectivas que podemos llegar. La primera es que lleguemos a la Prodecon para que el SAT nos reduzca el tema de algunas sanciones con el tema de la autocorrección, o para determinar alguna controversia que yo tenga con el SAT. Yo digo, sí te acredito este cumplimiento de obligaciones, y el SAT dice no. Ok, me acerco con la Prodecon, un acuerdo conclusivo, y la Prodecon dice, sí, SAT, efectivamente cumple con toda la documentación y te está acreditando el cumplimiento de las obligaciones. Hace una recomendación y entonces es cuando el SAT muchas de las veces accede a ese acuerdo conclusivo y en la determinación en caso de que haya una determinación del crédito, borra esa parte que estaba aplicando. Estos acuerdos conclusivos, pues es un procedimiento donde se hace una solicitud por parte del contribuyente a Prodecon, donde se sustentan todos los hechos. La Prodecon en 3 días requiere a la autoridad para que manifieste que su derecho convenga en una contestación. Después se turna un área resolutora y se emite una resolución, ya sea favorable o desfavorable para el contribuyente, haciendo la recomendación a la autoridad en caso de que sea favorable. Y todo este tiempo, estos tiempos que llevamos en la Prodecon, hacen que se suspenda la auditoría. Y qué bueno que toqué el tema de la suspensión, porque es importante que en una auditoría nosotros como contribuyentes contemos, porque las autoridades tienen conforme a la ley ciertos plazos para poder concluir sus auditorías, y esos términos suspenden. Entonces, cuando se reanudan, muchas de las veces por las cargas de trabajo las autoridades no los atienden y bueno, se les va la auditoría por una cuestión así. Por los juicios, cuando se interpone un juicio de amparo durante la auditoría, también no reanudan los expedientes y el SAT
se les va y de momento al momento quieren ya concluir su auditoría y pues está fuera del plazo. Y todas son cuestiones que pues, el abogado debe de advertir para el día de mañana, en caso de que se determine algún crédito, pues tenga más elementos para poder ganarlo en un juicio. De ahí la importancia de estos medios de defensa y de ahí la recomendación que les hago, y digo no por ser abogado, sino por la cuestión que ya se vive hoy en día, que deben estar muy de la mano contador y abogado. Pues muchísimas gracias a todos por este tiempo y bueno, pues estoy a sus órdenes. Héctor Sánchez López. Si tienen alguna pregunta, Yo tengo. adelante, claro que sí. Bueno, la primera es, en caso de una multa, por ejemplo, por pago extemporáneo o diferentes o lo que sea, ¿qué procede? ¿Tendría que pagar la multa y después impugnarla o impugnarla sin pagarla? Bueno, aquí hay dos opciones. Sí, puedes impugnarla sin pagarla o pagarla y luego impugnarla. ¿Qué va a pasar? En la primera se gana y pues nunca va a ganar. Pero si se pierde, el tema es que pues te cobren esa multa, las actualizaciones, todo lo que genere el tiempo que generó el juicio. Entonces, pues si una multa de las cumplimiento de obligaciones como 12,000, pues puede llevar a como a 40,000, 50,000 pesos, ¿no? Durante lo que lleva a cabo el juicio. Entonces, es un poquito el riesgo que se toma. Ahora, si la pagamos y después la impugnamos, ahí es al revés. La ganamos y entonces la autoridad pues, nos regresa ese dinero más todas las actualizaciones que se generaron por el tema del pago, que recordemos. Hay un principio en derecho que dice que el pago de la contribución no implica un consentimiento. ¿A qué me refiero? El que yo pague no es que esté de acuerdo, sino es para evitar algún acto posterior que me vaya a perjudicar. Es decir, el que yo pague la multa, retomando el ejemplo, no quiere decir que me impida emplear estos medios de defensa, porque lo que estoy haciendo es cumplir con la supuesta obligación que me están imponiendo para no el día de mañana me tocan la puerta requiriéndome el pago de esa multa. En caso de que se gane, entonces por una nulidad ya firme o por un recurso ya firme, yo puedo hacer la solicitud de ese pago ante el SAT y entonces me pagan el 20,000, 15,000, más todo lo que haya generado de actualizaciones. En este caso son las actualizaciones, que es lo que en este caso. Entonces, retomando el tema, es un poquito el riesgo, ¿sí? Nosotros, y el monto también, porque hay muchas empresas que también durante la auditoría llegan y pagan. Entonces, pero eso no implica que tengan, consientan esa situación, justo que no le genere algún beneficio posterior. Y en caso de que se gane el juicio, entonces se regresa el dinero que llegaron a pagar. Y mi otra pregunta es, comentó la devolución, ¿no? Para el impuesto, por la devolución, cuando tenemos impuestos a favor y lo estamos solicitando la devolución, y no lo devuelve, ¿aplica lo mismo para los clientes que son empresas? O sea, ¿qué pasa si hacemos nuestra declaración anual, sale a favor y nunca nos deposita? Mira, regularmente cuando sale a favor y no depositan es una cuestión técnica. Me ha tocado ver que la cuenta que uno se encargó al momento de la devolución no es el contribuyente o está mal empleada, entonces uno se acerca al SAT, hace la corrección. Cuando tengas una resolución favorable y no caiga el dinero en tu cuenta, es una cuestión ahí meramente técnica. Pero sí, efectivamente, en el tema de las devoluciones, emplea lo mismo tanto para personas físicas como para personas morales.
los términos son los mismos, no hay ninguna distinción. Cuando las personas físicas presentan ya sus declaraciones, tienen la oportunidad de hacer deducibles el tema médico, el tema funerario. Hay muchos hipótesis que podemos nosotros facturar para hacer deducibles y después, posteriormente, al momento de hacer nuestra declaración, salga un saldo a favor y entonces en automático lo podemos hacer a través de dos vías. En automática podemos hacer la solicitud y ya ahora con la nueva plataforma del SAT, hasta solito te aparece el saldo a favor. Todavía tienes la oportunidad de que si no te aparecieron algunas facturas explicativas al sistema. Sí, amigo, por favor. Y bueno, y la manual, que es cuando nosotros hacemos una solicitud, un escrito y presentamos la devolución, donde se anexe toda la documentación que nosotros estamos acreditando. Debe ser por un abogado o la persona que venga por Mira, hay dos formas. Podemos ir al examen que orientan en el área de servicios a contribuyente. Podemos ir a o un contador que te haga realmente, en este caso, la balanza de todas sus facturas para que estamos favor, incluyendo en el sistema. Los tres van a concluir en este caso el manejo del sistema para subir la información. Tanto la orientación que te haga el mismo SAT, que lo pueden hacer directamente ahí. Me ha tocado verlo. La Prodecon también te van a acercar una persona que pueda subir la información. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Vamos a pensar que con una auditoría no la aprendiste o no se aprendió bien el tiempo, pero quita un crédito fiscal. En ese momento ya apuntó al crédito fiscal, todavía te pudieras incluir, o sea, ¿por qué no la aprendiste bien? O ya apuntado al crédito fiscal y no puedes hacer nada. Una vez fijado el crédito fiscal, tenemos los medios de defensa. Ya regresar a la auditoría sería a través de una sentencia donde el tribunal o la autoridad en un recurso ordene al auditor que reponga el procedimiento para poder regresar a esa auditoría. Supongamos que llevaron a cabo o levantaron un acta de manera indebida y el tribunal en la sentencia dice se declara la nulidad de ese crédito para efecto de que se reponga la auditoría y levanten correctamente esa acta. Ok, entonces ahí sí regresamos a la auditoría en ese aspecto. Pero ya una vez fijado el crédito, ya nada más pues es emplear los medios de defensa y hacer valer todas las deducciones que pudieron establecerse durante la auditoría. Aquí, por ejemplo, en el tema de los recursos, hay un medio de defensa que se llama reconsideración administrativa, que muy pocos abogados la emplean. Yo creo que está muy tema de desconocimiento. Y les comento esto porque en el área del SAT, una de las áreas del SAT en la cual estuve, eran muy pocos los abogados que conocían de este recurso de reconsideración que está previsto en el 36 del Código Fiscal de la Federación, porque nosotros comúnmente conocemos el recurso de regulación, pero el de reconsideración administrativa no. ¿Cuándo se emplea? Supongamos que tenemos ese crédito que derivó de una auditoría, pero no se atendió, pasaron los términos, los plazos para interponer el recurso, para interponer el juicio, todo quedó firme y de momento te toca el SAT y te dice vengo a cobrarte porque ya perdiste tu derecho. Lo que tenemos ahí es, en este caso, la reconsideración administrativa. Llegamos con el SAT, con el superior jerárquico, en este caso, y le decimos, reconsidérame este acto porque existieron todas estas violaciones. Ya no es el recurso de protección, es un recurso ante el superior jerárquico que puede dar lugar a que si existió una violación, pueda reconsiderar el superior la actuación del inferior. La ventaja
que yo le veo en este caso es que cuando te resuelve el superior jerárquico, si en caso de que te lo resuelva de manera negativa, uno como contribuyente tiene la posibilidad de que en contra de esa resolución nos vayamos a ganar en directo. Y ahí revivimos todos. Ante el juez de distrito se reviven muchas cosas. Cuestiones que el empresario ya veía perdidas porque realmente ya no había los medios de defensa. Y que muchos de los abogados dicen, yo está perdido el asunto, entonces ya, ¿qué medio de defensa? Muchos han revivido a través de la reconsideración y después de la amparo en directo. Porque los jueces han modificado con este tema que les comentaba del respeto a los derechos y la reforma constitucional, han modificado esos criterios y bueno, se han revivido auditorías ya de las cuales se pensaba que no existía nada posible para poder hacer valer y tirar una auditoría. Así lo han hecho también los despachos. Son despachos que ya muy especializados, que tienen conocimiento, que han estudiando, que han... Entonces, ese es un recurso que no es muy conocido, no es muy explorado por los fiscalistas, porque bueno, ellos le ven el tema de, no, bueno, vamos con la autoridad, pero no se queda ahí. O sea, es como tocar la puerta, que lo abran y llevárselo a un juez de distrito, y ahí el juez de distrito sí o sí va a tener que realizar todo el procedimiento, siempre y cuando tuviera las maneras de sus servicios. Pues nada más complicado la cosa. Entonces, podemos que siempre hay una luz en el camino. Sí, sí, muchos de las veces hay solución. O sea, híjoles, en toda mi experiencia, yo creo que a los 1 o 2 casos he visto que ya se empleó todo, pero siempre hay muchas cuestiones que hacer valer, revivir a través de actos, a través de solicitudes, de procedimientos. Muchas de las veces hay jueces, tribunales que sí alcanzan a percibir ese malestar del contribuyente y entran al estudio de todos tus argumentos. Entonces, pues, no, bueno, sí hay muchas posibilidades todavía. Sí, Es sabido, ¿no? El temor a hacer alguna petición al SAT, sobre todo de regreso de recursos. ¿No? A veces mucha gente dice, prefiero no. ¿Por qué? Porque ya ves qué tan cierto es. Yo quiero una retorno de IVA. El simple hecho de hacer la petición es abrirle la puerta al SAT a que descargue por otros lados, ¿no? Y mucha gente dice, prefiero no, porque le van a buscar cómo no pagar, ¿no? Al final de ellos, porque lo que les interesa es recaudar, ¿verdad? Pero cuando están esas peticiones, dicen, pues esa es la puerta que me busquen por donde sea. ¿Qué tan legal es esa parte de al final saber el contrario que me debe tanto dinero y lo necesito? A que el SAT se desvíe como procedimiento y es escarbado. Mira, lo ha llegado a hacer. No quiero decir no, sí ha llegado a pasar, pero no lo debería hacer. Cuando nosotros hacemos una solicitud de devolución, es respecto de algún periodo en específico. Febrero 2020, tuvimos un saldo a favor, hacemos la solicitud de devolución. Actualmente, el SAT, en términos del artículo 22 del código, hace pequeñas auditorías. ¿Para qué? Para revisar la información únicamente respecto de ese periodo de febrero de 2020. No podría llevarte a cabo de todo el ejercicio, a menos que tu saldo a favor venga de una cuestión ajena, pero realmente la auditoría en términos de los que son los que están entregando debe de concretarse a revisarte la documentación de febrero de 2020. No más. Si lo hacen, se tendría que negar esa información. Se puede negar esa información. Sí, exactamente. O sea, o la puedes negar o puedes emplear tus medios de defensa y el tribunal te va a hacer que se respeten esa solicitud que te hicieron más, ¿no? Por ejemplo. O sea,
sí he escuchado mucho ese temor de que hoy no solicito este saldo a favor o esta devolución porque entonces me van a... Realmente hay que ser muy concretos en lo que se pide para que también la autoridad la resuelva. Ahora, impedir las facultades de la autoridad no podemos hacerlo. Hoy en día por eso es que emplean este procedimiento rápido de revisar la documentación porque en el sistema no se alcanza a subir toda la información que requiere revisar la autoridad para la procedencia de esa solicitud y para la devolución. Entonces, por eso es que emplea, y después también de cierto monto, la autoridad sí o sí lleva a cabo este procedimiento de revisión. Es un procedimiento donde tienen plazos y donde tienen que resolver dentro de los 40 días. Y sí, efectivamente, no debe de llevar a cabo una revisión adicional a lo que tú estás solicitando, porque precisamente se concreta tu solicitud a un periodo específico. Porque regularmente no podemos solicitar de todo el periodo, sí, pero limitado, ¿no? Entonces, por eso es importante. Yo les diría, no tengan temor a hacer las solicitudes de devolución. Claro, salvo que el saldo a favor no sea procedente, porque he escuchado muchas empresas que piden millones de pesos de devolución y realmente todo lo que está atrás es simulado. Entonces, ahí sí nos metemos en problemas, ¿no? Pero si realmente tenemos un saldo a favor por el tema de la exportación, por el tema de la tasa cero y todos los supuestos de en la ley del IVA, realmente no tendríamos ningún problema. La cuestión de los demás impuestos, pues es completamente independiente. Te podrá realizar, sí, de todos modos, o sea, independientemente si hagas la solicitud, ¿no? Y esa es la experiencia que yo he tenido en esos últimos 5 años. O sea, realmente, si hacen la solicitud o no, la autoridad por sus sistemas o por sus alertas te van a hacer una auditoría. Realmente no te exime de esto. O bueno, por solicitarla tampoco te provoca una auditoría. La auditoría es únicamente respecto a... No sé si hay alguna otra duda. Sí, aquí Julio César de Reise pregunta, buen día, ¿qué pasa con las invitaciones de vigilancia profunda que está realizando el SAT? Ahí no aplican los medios de defensa, porque hasta donde entendemos, no es una obligación fincada, solo una sospecha. Tenemos que esperarnos a que fuera notificado el acto administrativo. Qué buena pregunta. Es que está muy de moda hoy en día este tema de las invitaciones. Efectivamente, ya los tribunales decantaron por decir que las invitaciones no es una liquidación o una obligación ya fincada. Realmente te están invitando porque están viendo de alguna manera alguna omisión de impuestos. Yo les recomiendo que sí exista el acercamiento a la autoridad y se lleve a cabo la aclaración. ¿Para qué? A fin de contestar la pregunta. En contra de la invitación, no, el medio de defensa sería improcedente porque finalmente es una invitación, no hay ninguna obligatoriedad por parte del contribuyente a cumplir. Pero en caso de que no se atienda esa invitación y la autoridad lleve a cabo una revisión más profunda, entonces ahí sí ya tenemos el perjuicio al contribuyente a través de los sellos, el aseguramiento de cuentas, ya los actos dentro de los cuales sí podemos emplear los medios de defensa, pero pues ya es un poco tarde llevarlos a cabo con unos sellos cancelados o con un aseguramiento de cuentas. Pues realmente sí los puedes hacer valer, no en contra de la invitación, pero sí en contra de esos actos, pero creo que ya es muy tal vez ya es muy tarde para ejercerlos. Ahora bien, regularmente estas cartas de invitación son emitidas por el área de recaudación. Por lo que he visto últimamente, recaudación tiende como en su sistema,
tiene el cruce de facturas emitidas y expedidas y le arroja un resultado. Pero nunca sabe recaudación si esas facturas emitidas fueron canceladas, se llevaron a cabo una sustitución de las mismas. Hay mucho que demostrar. O sea, realmente es hasta en tanto lleves una auditoría cuando el resultado o el supuesto, la supuesta omisión que tiene recaudación sea real. Hemos atendido en diversas ocasiones estas cartas de invitación, entregando la documentación correspondiente y recaudación del CTP. Porque te aclaraste estos puntos, estas facturas se cancelaron, estas facturas, perfecto, con esta documentación se sustenta y no tengo ningún problema. Entonces, yo sí soy de la recomendación de que se atiendan para evitar actos futuros que puedan causar un perjuicio mayor al país, ¿no? Y tratándose de empresas bien, creo que pues, es mejor la atención, llamar al contador, llamar al abogado, de una vez empiecen a atender esta auditoría. Hay muy buenos acercamientos con las autoridades y se puede, te requieren papeles de trabajo, te requieren estados de cuenta, te requieren todo, hacen sus cruces, hagan efectivamente, porque no lo que digan sus sistemas al 100% es ley. O sea, realmente hay muchas cosas que hemos podido divulgar. Sobre todo ahora el tema nuevo de la materialidad, ¿no? De actos simulados. Hay muchas veces que tienen ellos en cuenta algunas facturas y que pues dicen, ¿sabes qué? No materializo este acto de comercio. Ah, no, sí, mira, aquí tengo contratos, tengo entregables, tengo todo el procedimiento con el que podemos demostrar esa materialidad. Ah, ok, perfecto. Se desvirtúa con la carta de invitación, tal vez se lleguen a pagar una parte de los impuestos y listo, continúas con tu operación. El tema es de que si no se atiende, entonces se provocan los actos, repito, y bueno, ahí sí se amplían los medios de defensa. No sé si haya quedado claro el tema de la respuesta, pero sí en contra de la carta de invitación no existe medio de defensa, sino en contra de los actos que posteriormente lleva a cabo las áreas del SAT, pero que ya son actos de ejecución básicamente, ¿no? Sí, exactamente. Tener una omisión de esas invitaciones como tal no es ningún acto pensado contribuyente. Pues sí te puede llevar a que ya te mandó una, ya te mandó dos, la cuarta, ya viene, ahora sí un acto. Exactamente. Vas a tener que sustentar o comprobar porque ya se define. Entonces, esos cartitas que te mandan con el riesgo o el tema de abrir la puerta que no respondiste, perfecto. Yo le llamaría una alerta que nosotros debemos de tener y que habría que atender, ¿no? Ya sea si debemos o no debemos, de todos modos yo estaría de la voluntad para atenderla, para pararlo de inmediato. Porque sí, efectivamente, estas cartas regularmente son emitidas para el área de recaudación. No se atienden y entonces hacen un comunicado a la área de auditoría y llevan a cabo ya la auditoría. Entonces sí es importante. No sé, alguna otra. Dice el contador que hizo la pregunta, sí, muchas gracias. Es que solo quieren vincular efectivamente solo con los CDFIs. Exacto. Exactamente, o sea, el área de recaudación únicamente tiene las facturas emitidas y expedidas y con eso lleva a cabo una supuesta liquidación o una supuesta omisión de impuestos, pero no sabe recaudación porque no tiene la facultad tampoco de llevar una auditoría. Entonces, no sabe si detrás de todos esos CFDIs existan, les repito, algunos sustituidos, algunos cancelados, etcétera, ¿no? Porque realmente dentro de la operación sabemos que, pues, que se emite en el CFDI, pero no me pagó y entonces se cancela y bueno, es muy común que las empresas se dé esa situación, entonces eso no lo sabe la autoridad y por eso emplea esta indicación, porque para el SAT ya no es tan redituable el llevar a cabo auditoría tras auditoría, porque muchas de las veces los contribuyentes desvirtúan y entonces el SAT pues se quedó
gastando recursos económicos, recursos humanos, y no obtuvo nada de ese contribuyente. ¿Por qué? Porque aclaró el tema de deducción de impuestos. ¿Alguna otra duda? No, por aquí en Zoom no. ¿No? De todos modos, yo estoy a sus órdenes por cualquier duda o aclaración. Voy a dejar algunas tarjetas por si alguien se interesa, pero pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias a todos por su asistencia, que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo mes. Gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti. Vale, te mando mándame un correito porque dije que me mandaste un correo, ¿no? ¿O no me lo mandaste? Que no me llegó nada más el de Patricia para que te mande la presentación y la copia de este. ¿Va? Por favor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sé que lo vi aquí, pero es un gusto. Mucho gusto. Hasta también, creo que en algunos sí, pues tenemos habilidades. No hay en mi vida. Vamos a ¿sigues festejando su Super Expo? Ah, yo sí. Quedó muy bien. Gracias, licenciado. Gracias. Hola, mucho gusto. Vas a mandar. Por favor, tu correo. Sí. Les voy a tomar la base de datos y ya te digo tu información. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu Yo me quedo en la parte de secretaria, Gaby se quedó en la recuperación del día a día. Ya no está trabajando, pero digamos como que. Sí, Luego me avisas, me hablas, te hablo para que me digas qué onda con esto, que ves, que no viste, agregando. Bien, pero ahí me dices para que te dé confianza. sí, con mucho cariño. Ay, sí, que ya me siente confianza, ya te paso los comentarios. Pero todo muy bien, todo muy bien. Los datos y la jefa se quedó. Ay, sí.
Deja pagarlo de una vez porque si no, por si acaso. Sí, entonces yo creo que sí hay. Perfecto, pues nos estamos viendo. Ok. Ahí te mando la invitación para para que quieran acompañar. Mucho gusto, Gabriela. Mucho gusto, Oscar. Adiós, Oscar. Suerte, suerte. Bye, bye. Hola. ¿Tú eres tatuador? No, yo soy tu. Ah, dice ya. ¿Qué vas a decir para la regular? Ah, sí. Sí, a partir de ahora yo voy. Pues pásame tu correo, por favor, ¿no? Para que yo te pase la invitación. Igual te invite a hacer, mandes canciones, te mandes comunicado, te comunicas temas. El que te envía era el ingeniero. Sí. Va a ser el que la organización. Ok. WhatsApp. Tengo ¿Tienes WhatsApp? Sí. Mejor para que Siento que es más fácil. ya sí sabes dame cuál es tu teléfono. 55, 28, 28 86, 77. Mire, ya va. ya. Sí, exacto. Sí, es más fácil. Sí, todo, ¿no? Luego Jorge de los pasteles. Sí, me ha pasado. Exacto. Sí, me ha pasado. Ya. O sea, aquí por favor me pasas tu correo Ah, perfecto. para darte mi base de datos y ya diga todas las invitaciones. ¿Te Ah, parece? excelente. También te voy a mandar la invitación y ya los datos del licenciado Ok. para que estén contactados. Pues ya les- Ah, perfecto. Y pues bueno, yo nada más me dijo de mí, que por favor le mandé la No, usted ya pagaron la cuota anual y está incluido en la. Sí. Uno de septiembre. Bueno, Suerte. días. Hasta luego, bye. Nos vemos, Oscar. Dije, no, estaba viendo porque otra Gabriela Vázquez. Ajá, sí. Sí. No, sí soy yo. No, pero, o sea, la chica sabe a Gabriela Vázquez. Sí. Le dije, Gabriela Vázquez, le dije, papá, Gabriela, dos Gabriela. No, estaba pensando que no vino, me acordé de ti, por eso no vino. O sea, ¿por qué llegaste? Sí, estaba firme después de conclusión. Ah, perfecto. Sí, pero te digo, oye, es terrible. Sí, yo vengo de norte mexicano, estoy hasta el norte. Y dije, 7:30 por el elevado, 7:45 por abajo. Dije, sube por el elevado. Y ahí venía por el elevado. Bueno, más bien ni venía porque no pasó mi taja, apenas había cargado en la mañana. Ok, 7:45 no pasó nada, dije, yo estoy en tiempo. No, y es que me salí por la lateral en vez de en la casa de cinco. Bueno, a veces puede pasar eso, pero con ella. No. Pero no llegaste. Va a estar bien. La glorieta. Ah, sí, porque te mandé Sí, dijiste, es muy atrás, pero si vienes por acá, si vienes en el norte no vas a poder. No, tienes que ir a rodear. Dije, ya mejor lo dejé en el estacionamiento de allá Ah, de. bien hecho. ¿Cómo lo hicieron mismo? Oye, ¿y va a estar bien el tubo de los pasajeros? No, no creo, es que ahorita Franklin está de vacaciones. Ah, sí, está bacán. Ah, Ups. Ok. entonces, pero ahí ustedes están trabajando en sitio. Híbrido. Híbrido. Ajá. Por aquí. Sí, sí. Híbrido, entonces tenemos días de descanso. Bueno, no descanso, días de. Está bien, güey. Ya agarramos la moda de Es que sí, es un básquet, no. Es que tenemos parques, pero yo quiero ir a Club, 2 horas, en algo, y desde es igual 1 hora y media, entonces son 3 horas. Y dices, no, mejor. Sí, esas 3 horas, por eso que ya no trabajas después y antes, pero ya no estás estresada de. Sí, Amigos, estamos en tenemos que hacer tráfico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es una pregunta o no? Ya nos vamos. Yo creo que ya. Va a haber una junta ahorita. No, vamos a hacer después. Posteriormente. ¿Por qué no? Oye, pasa, es que sabes que cambié de celular. WhatsApp no tengo.
449, 155, 1865.